Psicopatía. La psicopatía no solo se trata de una entidad mórbida propiamente dicha, sino de un trastorno de personalidad. En la mayoría de los casos ha sido descrita por psiquiatras de adultos, por lo que es un constructo de gran relevancia clínica y criminológica. Los estudios epidemiológicos muestran que una gran proporción de los delitos es cometida por estos. Por lo tanto, la psicopatía se ha relacionado con una mayor tasa de delitos y una mayor versatilidad, así como una pobre respuesta al tratamiento. Psicopatía es un subgrupo dentro del diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Aún sigue siendo materia de investigación. La psicopatía no va asociado con delirios, sino que es un patrón de conducta que se desarrolla en el individuo de diferentes maneras dentro de la misma base fisiológica. Está dividida en diferentes etapas. La primera, del año 1920 al 1940, estaba representada como un problema de psicoanálisis aplicado, ya que los analistas encontraban su estudio en textos literarios, en su actitud psicométrica, pedagógica o jurídica, por lo que todos los autores hablaban de psicopatía refiriéndose a los sujetos caracterizados por la importancia de sus actos agresivos y por la ausencia aparente de escrúpulos y remordimientos. La segunda etapa, entre los años 1940 a 1960, se da la unión entre pedagogía, psicología y psicoanálisis. El término de psicopatía tiende a imponerse al mismo tiempo que el de delincuencia, para designar el conjunto de trastornos graves del comportamiento del niño y del adolescente. La tercera etapa, hablando del año 1960, se presenta un doble fenómeno: la reacción de los psiquiatras contra la influencia del psicoanálisis, el progreso de la teoría psicoanalítica y su aplicación a sujetos que no se benefician del psicoanálisis, lo que permite una mejor comprensión de los problemas planteados por la psicopatía. Conservamos el término psicopatía porque es uno de los más acertados en general y porque su empleo remite a dos necesidades contradictorias, pero inevitables, que surgen en la atención a los niños que presentan este tipo de trastorno. Los trastornos graves de la conducta en la adolescencia son un cuadro cada vez más frecuente en los centros de salud mental infanto-juvenil. Su abordaje debe afrontar tanto la aparatosidad y urgencia de la sintomatología como los trastornos de personalidad subyacentes en muchos de estos cuadros. Una cuestión fundamental es poder montar un dispositivo terapéutico que responda con eficacia al tipo de funcionamiento mental que presentan los pacientes. Se ha de hacer frente a diferentes aspectos sintomáticos que incluyen cuestiones farmacológicas, psicoterapéuticas, familiares, pedagógicas y sociales. Podemos mencionar tres ámbitos del acompañamiento terapéutico con niños y adolescentes. El primero, solicitado desde un marco institucional asistencial, el cual se trabaja individual o en grupo y existen traslados y actividades en espacios de la ciudad. El segundo, solicitado sin un ámbito institucional, eso quiere decir que es contratado por la familia. Y el tercero, en el ámbito educativo, que participa en la integración escolar en escuelas comunes o especiales. Este concurre en los horarios de clases varios días a la semana y se articula con la directora y las maestras. Es frecuente usar diferentes modalidades terapéuticas y a menudo se hace necesario el paso del paciente a través de diversas instituciones. El reto es poder incorporar estas transiciones al encuadre terapéutico,
tanto para garantizar la continuidad asistencial como para poder entender las manifestaciones subjetivas que se expresan de forma actuada. Aportes e inconvenientes de la exploración. Una parte esencial para el diagnóstico de la psicopatología es sin duda la exploración. Esta nos va a poder ayudar y algunas otras veces nos va a poder entorpecer esta labor. Dentro de los inconvenientes tenemos el comportamiento del niño puede parecer el habitual, pero a veces esta exploración nos va a provocar en el niño respuestas inhabituales, con pocas o con ninguna acción, privando al examinador de hacerse una idea adecuada. Otro inconveniente es que en la etapa final del periodo de latencia o en la adolescencia, y debido a la actitud que toma el entrevistado, a veces sumisa, a veces seductor o pasivo, no va a permitir relacionar los detalles de su vida. Otro inconveniente es que la conducta durante la examinación puede haber una negación a recibir apoyo. El paciente no va a permitir estar a solas con el examinador, prefiriendo estar en otro lugar. Finalmente, otro inconveniente de la exploración es que tiende a minimizar la amplitud de los trastornos del comportamiento, no permitiendo conocer adecuadamente la conducta del examinado. Estas hipótesis van a ser sobre la significación del actuar del niño. La condición para realizar tal acción es que el examinador observará el actuar del niño sobre representaciones desagradables y que han sido reprimidas, volviendo a la conciencia del niño. De este examen se deducirán informaciones sobre el funcionamiento neurótico del niño. También nos van a permitir observar el aspecto prepsicótico del niño, cuando éste empieza a multiplicar las respuestas ambientales. Aportes e inconvenientes de la observación. Tenemos que la observación es un sistema de observación directa de la conducta o conductas que se consideran problemáticas. Dentro de los inconvenientes tenemos que la observación en el contexto natural resulta difícil, ya que se necesita de tiempo para obtener mediciones fiables y requieren del entrenamiento del observador e incluso el desplazamiento del propio evaluador a la casa o escuela. También tenemos que es una técnica costosa en tiempo y esfuerzo. Y muchas veces hay inhibición del comportamiento de la familia porque solamente la presencia de un observador externo siempre supone cierta reactividad en el comportamiento. ¿Cómo funciona la psicoterapia? Para tener un tratamiento exitoso necesitamos la combinación de 3 factores. La primera, los conocimientos clínicos del psicólogo deben de ser superiores. Las características, valores y la cultura del psicólogo no se deben de combinar con la preferencia del individuo y el tratamiento debe de ser basado en evidencias y adecuados al problema del paciente. La psicoterapia como misma se puede dividir en 5 formas, mediante el psicoanálisis, la terapia de conducta, la terapia cognitiva, la terapia humanista y la terapia sistémica. La diferenciación entre todas estas es que el psicoanálisis usa la confrontación para su autoayuda. La terapia de conducta se basa en los tipos de condicionamiento clásico y operante para modificar la respuesta del individuo. Las terapias cognitivas identifican las cogniciones irracionales, eso quiere decir, sustituyen lo irracional por lo racional dentro de la conducta del individuo. La terapia humanista se basa en crear una consideración positiva incondicional para generar empatía por los demás hacia el sujeto. La terapia sistemática utiliza técnicas estructurales y paradójicas, quiere decir que se va construyendo la aceptación del individuo dentro de la sociedad para generar una aceptación positiva.
Los inconvenientes de la psicoterapia es una dificultad para combinar las orientaciones, lo que puede generar confusiones en el sujeto, lo que implica o contraindica la evaluación dentro de las intervenciones si ésta se pierde la continuidad, o sea, si no acude a una cita, debemos de iniciar desde el principio, lo que va a dificultar la asistencia del sujeto.